a darle paso a nuestro primer invitado, el economista Pablo Dávalos, para conversar de muchos temas interesantes. Ok, vamos a ver si ya lo tenemos ahí conectado. Economista, buenos días, ¿me escucha? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos en vivo y en directo, mi querido amigo. Muchas gracias siempre por aceptar la invitación y conversar de temas realmente que interesan. Economista, una cosa que me da curiosidad. En octubre del 2019 se duró 12 días, si no mal recuerdo. Hoy vamos, creo que por el día 17, la verdad es que ya hasta me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones que se está viviendo hoy? Bueno, yo creo que octubre fue la expresión de una sociedad que le dijo no al ajuste económico, le dijo no a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que se condensaban en el decreto 883 que había eliminado los subsidios a los combustibles y formaba parte de toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí en octubre del año 2019 fue a la reunión Lenín Moreno. Fue acompañado también por las diferentes funciones del Estado y en esa reunión Lenín Moreno tuvo la sensibilidad de acoger el pedido de todas las personas que se habían movilizado de la CONAIE y en esa oportunidad Lenín Moreno soportó, si tú quieres, la andanada que los dirigentes indígenas le dijeron. Recuerda tú a Jaime Vargas increpándole a Lenín Moreno con respecto a sus ministros, recuerda a el famoso ejemplo del tractor de Leonidas Issa, donde desbarataba todo el discurso tecnocrático de Lenín Moreno y finalmente Lenín Moreno dio marcha atrás. Dio marcha atrás y lo que la ciudadanía de pronto no supo porque no hubo la comunicación fue no solo que dio marcha atrás en el decreto 883, sino que todo lo que había negociado con el Fondo Monetario se desbarató. Ok, esa es una gran diferencia. A ver, se nos quedó friseada la pantalla. Esperemos un ratito. A ver, parece que hay una pequeña... A ver, siga, economista, siga. Sí, no sé si me escuchas. Sí, Te decía sí. que todo lo que Lenín Moreno había negociado con el Fondo Monetario Internacional se desbarató. Y el fondo tuvo que, finalmente, en diciembre de ese año, tuvo que suspender la negociación. Okay. Era la primera vez que el Fondo Monetario suspendía una negociación en América Latina y en el mundo, de hecho, porque incluso en Grecia, en Italia, el Fondo Monetario no había salido de esa forma. Okay. Entonces ahí tuvimos una debilidad del gobierno de Lenín Moreno realmente evidente y finalmente luego vino la pandemia, que fue lo que les salvó a Lenín Moreno, ¿no? Sí. En el caso de Guillermo Lasso, nosotros vemos que Guillermo Lasso no da su brazo a torcer en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y no da la cara tampoco. Quiere que depende, claro, no, y no da la cara. Además de eso, no va a la reunión, no quiere exponerse, no sé si tiene miedo, no sé cuál sea la explicación, pero en todo caso, a diferencia de Lenín Moreno, Guillermo Lasso no está ahí. No está ahí para afrontar, para tomar al toro por los cuernos, si tú quieres, ¿no? Y no quiere que fracase su negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque lo que está en juego es eso, querido Nelson. Lo que está en juego es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Lo que está en juego son los intereses de los tenedores de bonos de la deuda. Eso está en juego. Y Guillermo Lasso no quiere que se caigan los bonos de la deuda y que sube el riesgo país, porque me imagino que si caen los bonos de la deuda, se cae toda la especulación financiera que han hecho varios ecuatorianos que han invertido en bonos de la deuda. Entonces, Guillermo Lasso se abstiene. Guillermo Lasso no es en ese sentido tan valiente como fue Lenín Moreno, que tomó el toro por los cuernos. ¿No? Sí, parece, pero estamos viendo. Sí, parece ironía, pero es cierto. Sí, pero también en octubre los empresarios también le dijeron a Lenín Moreno que trate de negociar, que estaban asumiendo pérdidas muy grandes, que el país no podía soportar un día más de movilizaciones, eran 13 días de movilizaciones, ¿no? Pablo, acá ya vamos al día 18, mañana es el día 19. Ay, mira tú, 18. Ya estamos cerca de 3 semanas acá, cerca de 3 semanas. Y Lasso no entiende que los principales perjudicados son sobre todo los empresarios.
Sí, 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 Mira, los ahora... pobres han vivido en condición de pobreza mucho tiempo y están tratando de salir de esa condición de pobreza, pero los empresarios tienen que pagar nómina, los empresarios tienen que pagar líneas de crédito, los empresarios tienen que pagar seguros, los empresarios tienen que cumplir con los clientes y Guillermo Lasso les está, si tú quieres, haciendo muchísimo, muchísimo daño a los empresarios ecuatorianos al no resolver esta Es situación. decir, a estas alturas del partido ya Lasso le está incumpliendo al pueblo en todos los niveles, incluso hasta el empresarial o la clase media que emprende. Pablo, sácame una duda. ¿Usted formó parte o estuvo en las negociaciones de octubre del 2019? No tengo muy claro esa película. Sí, yo estuve, yo fui parte, recuerda, yo estuve en la mesa de Claro, ahí está. negociaciones de octubre de Pero usted 2019, por el lado claro. de la CONAIE, o sea, perdón, el lado Siempre, Ok, siempre del lado de la CONAI, siempre del lado de la CONAI, ok. siempre del lado del movimiento social. Ahora, ¿por qué Sí. lo han invitado a usted o no lo han invitado en esta ocasión a tratar de mediar el asunto? Mira, como economista, mira, yo soy PhD en economía, soy académico, soy experto en política fiscal, experto en política monetaria. Yo siempre he colaborado con las organizaciones indígenas y, por supuesto, ahora también. Pero ahora las organizaciones indígenas asumen directamente, las organizaciones indígenas tienen experiencia ahora, Ok, tienen la fortaleza, tienen, si tú quieres, la formación perfecto. en todo sentido para asumir directamente esa negociación. Y además tienen el mandato de sus pueblos para hacerlo directamente esa negociación. Sí, sí, sí. Ahora, el asunto es que ojalá que se sienten, porque usted anotaba, y creo que es algo que a veces se nos escapa del radar, y es cierto, a pesar de que Lenín Moreno terminó con muy bajos niveles, la gente no lo recuerda muy bien en el tema del gobierno, pero es verdad, Lenín Moreno puso la cara, Lenín Moreno estuvo ahí, y al final sintió los bombazos que tal vez Lasso no quiere, y sigue como refugiándose y manteniéndose cuidado, y parecería ser, Pablo, que esa zona de confort, ese cuidado donde está Lasso, le permite seguir siendo tosudo, porque a la final Lenín Moreno se expuso y dijo, chutica, esta nota está horrible, esto está bien feo, vamos a dar un paso atrás, aunque después igual clavaron el decreto, ¿no? Claro, o sea, Lenín Moreno aprovechó la coyuntura, porque ahí Lenín Moreno después fue impresionante lo que hizo y el país tampoco sabe. Vamos a esperar un ratito para que se desbloquee mi querido amigo Pablo, porque está como friseada la imagen, es decir, se quedó... Entonces esperemos. Pandemia sin ningún tipo de apoyo oficial. O sea, eso fue, yo nunca había visto eso, fue una estrategia de guerra, si tú quieres, de debilitar al enemigo, para una vez debilitado el enemigo, avanzar y recuperar posiciones. Eso no se ha visto si tú quieres, en la información oficial, eso no forma parte del debate oficial, pero las comunidades vivieron eso, vivieron el abandono del Estado en plena pandemia del COVID, ¿no? Yo no sé si eso configura un delito, no lo sé, habría que, creo yo, los expertos deberían conversar, pero el hecho que una sociedad esté en pandemia, esté acosada bajo la peste y que el gobierno haga todo lo posible para que la peste llegue a las comunidades indígenas, que el gobierno no ayude a las comunidades, fue una estrategia política de Lenín Moreno, fue una estrategia política de sus operadores políticos, imagino que María Paula Romo, etcétera, ¿no? Pero eso vivieron las comunidades. Por eso la pandemia en la pandemia no pudieron pronunciarse al retorno de Lenín Moreno al Fondo Monetario Internacional, a los mercados internacionales. Otra vez Lenín Moreno promulgó los decretos que eliminaban los subsidios, es verdad, ¿no? No, de hecho fue... Pero se apalancó en la pandemia, se Fue apalancó perverso, en la fue peste. perverso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Fue perverso. Fue perverso y como usted decía y acotaba Pablo, la pandemia terminó irónicamente beneficiando porque lo que se venía luego era una arremetida tremenda y aprovechó para hacer y deshacer el señor Lenín Moreno. Guillermo Lasso está fabricando, Pablo, un enemigo interno para sostenerse de estos 3 años, es decir, vamos a ver un Guillermo Lasso echándole la culpa al paro de todo el desastre y de la justificación para no hacer nada en este tiempo que le queda, que es bastante. Esa es otra diferencia con Lenín Moreno. El 13 de octubre de 2019 fue en el último año de Lenín Moreno. Ahora, junio, el Inti Raymi de 2022 es en el primer año de Guillermo Lasso.
Pero aquí Guillermo Lasso no entendió que se liquidaron sus condiciones de gobernabilidad. Guillermo Lasso no tiene gobernabilidad, no tiene capacidad alguna de llevar adelante ningún proyecto de gobernabilidad. Primero porque no tiene, si tú quieres, la confianza, la legitimidad en el pueblo. Segundo, porque en la Asamblea Nacional al menos hay 80 legisladores que quisieron destituirlo. No creo que los legisladores que quisieron destituirlo luego quieran avalar sus proyectos de ley. Es decir, Lasso no tiene ninguna gobernabilidad en este momento, ninguna capacidad de llevar adelante ningún proyecto. Su capacidad está dada por los decretos ejecutivos, pero que pueden provocar otra vez nuevas movilizaciones sociales, pueden provocar otra vez paralizaciones, etcétera. Es un gobierno que prácticamente está terminado, o sea, es un gobierno zombie, si tú quieres. Es un cadáver que no se ha dado cuenta que está muerto, no tiene posibilidades a futuro. Yo no le veo ninguna posibilidad de que Guillermo Lasso lleve adelante políticas públicas los próximos 3 años. O sea, no hay posibilidades de eso. Oiga, Pablo, y eso es lo que no se da cuenta que Guillermo Lasso, ¿no? Son palabras fuertes, pero son ciertas. Es decir, estamos enfrentándonos a un gobierno zombie y lo peor es que se aferran a demostrarnos eso porque da una desesperación de ver un gobierno que no se presenta, no se defiende de la destitución, no se defendió de los Pandora Papers, no le da la cara a Leonidas Issa y por el contrario despotrica, deslegitima, acusa, lanza una campaña comunicacional echándole la culpa a los manifestantes cuando hoy por hoy ya cada quien puede repartirse su pedacito de responsabilidad, es decir, lavarse las manos tampoco puede ser así. Lo que ocurre luego de ahora, que usted no sé que está más al tanto, ¿cree que hay un vestigio de realmente solucionar? Ayer hizo el llamado a la iglesia, el gobierno dice, bueno, no sé qué ha dicho la CONAIE, no he revisado todavía. ¿Hay algún chance realmente de solución? Mira, es increíble, pero quien ha pedido el diálogo, quien le ha dicho al gobierno que dialogue, ha sido la CONAIE. Así es. En este año la CONAIE intentó 5 veces dialogar con el gobierno, 5 veces. Y el gobierno incluso llegó a maltratar al presidente de la CONAIE. Recuerda ese famoso video de noviembre del año pasado, donde lo maltrataron al presidente de la CONAIE cuando entraba al Palacio de Carondelet. Mira, la CONAIE dijo que el 13 de junio empezaban las movilizaciones un mes antes, para justamente decirle al gobierno, antes que empiecen las movilizaciones, negociamos. Jamás el ministro del Interior o de Gobierno le llamó al presidente de la CONAIE ¿no? Un mes antes, jamás le dijo, mira, te vas a movilizar, conversemos. Tratemos de evitar esa movilización. Jamás, nunca recibió una llamada. Pablo, cuando se produjo la movilización, sí, y estratégicamente, el 13, en vez de... Perdón, y estratégicamente lo hacen así, perdón que te interrumpa, es anuncio con tiempo para ver si arreglamos. Exactamente. Un mes antes de las movilizaciones, la CONAIE había advertido de esas movilizaciones, pero no recibió una sola propuesta de negociación, de conversación por parte del gobierno. No sé si me escuchas. Sí, todo, le estamos escuchando completamente. Perfecto. Todo, Pablo. Además, cuando se produjo el 13 de junio la movilización, lo primero que tenía que hacer el gobierno es el diálogo, es decir, ya está bien, estás movilizado, busquemos el diálogo. De una. Nada que ver, lo primero que hizo fue secuestrar al presidente de la CONAIE. Qué error. Entonces, secuestra al presidente de la CONAIE y una movilización que era territorial la convierte, el mismo Lasso, la convierte en movilización de liberación de su presidente y marchas hacia Quito. No estaba prevista la marcha a Quito, nunca estuvo previsto la marcha a Quito. El que provocó eso para liberar al presidente de la CONAIE es precisamente Guillermo Lasso. Luego de eso, el 14, en vez de decir, ya está bien, me equivoqué con el secuestro, discúlpame, vamos a negociar, vamos a dialogar, se toma la Casa de la Cultura. Y cuando se toma la Casa de la Cultura, demuestra, si tú quieres, que no tiene ningún ánimo de negociación. Luego de eso, ya, se toma la Casa de la Cultura, luego viene la presión de la Asamblea emite una resolución para que salgan de la Casa de la Cultura, cumpliendo esa resolución, emite el decreto de emergencia, ¿no? Y fíjate tú, emite el decreto 457, que es el decreto que radicaliza la reducción de todo el gasto público y establece cobros para tarifas y servicios públicos y pone gasolina al fuego, hace que los trabajadores públicos sobre todo se movilicen
aún más. Es decir, error tras error. Llega una semana de movilización, los comuneros emiten el decreto de emergencia, los comuneros retornan a descansar y el ministro dice que ya no hay movilización, que ya está todo en orden, que ya se han regresado a sus comunidades. Claro. Y al otro día tiene que enfrentar la movilización, pues. Entonces, te das cuenta de un gobierno que no tiene la más remota idea de cómo solucionar esto. Es impresionante. O sea, no está preparado para gobernar, para negociar, para dialogar, no tiene ni experiencia, ni ganas, ni fundamentos, ni capacidad para hacerlo. Y era una oportunidad, Pablo, el tema de la destitución, es decir, ¿crees tú que de pronto si se destituía Lasso, algo podía bajar los niveles o no iba a cambiar absolutamente nada? Mira, si se destituía Lasso, este momento estaba de presidente Borrero, y Borrero se habría sentado a negociar con los indígenas y se habían llegado a acuerdos, y el día de hoy el país estaba normal, totalmente normal. El día de hoy estábamos, las comunidades se habían regresado a sus comunidades, los comuneros habían retornado, habríamos pagado una gasolina más barata y con eso los precios empezaban a disminuir, habría habido aprovisionamiento de bienes y servicios a los mercados, los empresarios empezaban a recuperarse, ¿no? Poco a poco el país retornaba a la normalidad el día de ayer y el día de hoy. Pero no sé qué pasó en la Asamblea, te juro que no lo sé, sobre todo al Partido de Izquierda Democrática y a los socialcristianos. Mi impresión es que la Izquierda Democrática se suicidó. O sea, no va a tener ninguna posibilidad electoral. Está liquidado ese partido político. Y mi impresión es que los socialcristianos van a perder la alcaldía de Guayaquil. Y si pierden la alcaldía de Guayaquil, no tienen ninguna otra base electoral de esa potencia. Ellos de pronto piensan que la popularidad y todo, pero ya cuando vengan las elecciones y cuando sobre todo paguemos la factura de lo que significaron estas 3 semanas, casi mes de paro, hemos perdido todo el mes de junio, si tú quieres, en términos económicos, y sobre todo Guayaquil, que es una ciudad tan comercial, es una ciudad tan pujante, muchos sectores le van a echar la culpa a Lasso, ¿no? Y van a echar la culpa al Partido Social Cristiano por haber apoyado a Lasso, y yo tengo la impresión que, mal o bien, este fenómeno político se va a trasladar al fenómeno electoral, faltan pocos meses para eso, y los partidos políticos, Izquierda Democrática y Social Cristiano, van a acusar, creo yo, el costo de haber permitido que Lasso no salga y no se resuelva la crisis. Porque no se trataba de golpe de Estado, mucho menos se trataba de resolver la crisis. Y Lasso no quiere resolver la crisis. Ese es el problema. Yo creo que si Lasso no quiere resolver la crisis, lo obvio era poner una persona que resuelva la crisis, nada más. Una persona, además, del mismo partido de él, podía haberse quedado con el mismo gobierno, el mismo plan. Era su vicepresidente, en definitiva. Sí, de hecho. No se trataba ni de golpe de Estado, ni mucho menos. Pero fíjate tú, el sistema político no cumplió con la sociedad, empeora la situación. Me imagino que ahora deben estar arrepentidos, pero ya es demasiado tarde para los arrepentimientos. Tuvieron la oportunidad de darle salidas a la crisis que vive el país y no lo hicieron. Mira, ahora que ya estoy tienen escuchando que pagar las consecuencias de eso. Las consecuencias se están dando, Pablo, porque algunas personas están saliéndose, principalmente las bases de la Izquierda Democrática. Hay algunos concejales que estaban en Quito como Izquierda Democrática, están poniendo la renuncia precisamente por esta situación que vieron en la Asamblea Nacional. Y el Partido Social Cristiano, pues obviamente también no tendrán. ¿Y saben qué no han entendido, Pablo? Que el evento de octubre del 2019, de una u otra manera, levanta al movimiento indígena. Y después de varios años, 2019... creo que 1 año y medio, 2 años en elecciones, remonta por eso. Esta vaina está fresquito, Pablo, y van a pagar las consecuencias muy caras. Exactamente, tienes toda la razón, Nelson. O sea, si en octubre de 2019 Pachacuti jamás habría tenido la fuerza que tuvo a nivel electoral en el año 2021. Mira, lo de la Izquierda Democrática es grave porque la Izquierda Democrática era el partido que probablemente iba a ganar la alcaldía de Quito. ¡Wow! Con Herbas. Acaban de perder la alcaldía de la capital de la República. Con esto es imposible que ganen la alcaldía de Quito. O sea, aquí la gente en Quito, o sea, no... está con un resentimiento con este partido que no tienes idea, porque aquí el rechazo a Lasso es impresionante, debe ser mayor al 92, 93%, es impresionante. Y a un presidente que le rechazan el 93%, defenderlo
es una locura, o sea, es un suicidio. Entonces, aquí la izquierda democrática acaba de perder la alcaldía de la capital, o sea, acaba de perder cualquier chance que la izquierda democrática hubiese tenido, lo acaba de liquidar. Herbas, No sé, que y era el todo el mundo candidato, ya no tiene chance, Herbas. no tiene chance, ya no tiene ningún chance. Y, Ningún chance, y ningún chance. aparecía con buenos números, ¿ah? Por supuesto, ¿no? Tal vez se quede por la inercia de las encuestas, pero tal como están las cosas, acaban de perder, o sea, y acaban de complicar las cosas, porque fíjate tú, si Lasso era destituido, no pasaba nada, o sea, llegaba Borrero, se quedaba con el mismo equipo de gobierno, con el mismo plan de gobierno, y Borrero, o sea, justamente por la fuerza de las circunstancias, ya habría negociado Sí, Borrero. sí, sí, claro. Ya había dicho, sí, o sea, no hay problema, eliminemos el decreto 151, vamos con eliminar, no puedo eliminar 30 centavos, pero sí puedo 15 o 20 más a lo que Claro. está, por ejemplo, y ya se habría solucionado. Es más, el país estaría trabajando, el país Pablo, estaría recuperándose. lo que pide la CONAIE y muchos grupos sociales, ¿es lo justo o es exagerado? Porque está calando esta violencia comunicacional que se ve en medios nacionales donde toda la culpa es de los manifestantes, toda la culpa es de Leonidas, Leonidas es el terrorista más grande de la historia y salen todos los militares para combatir a Leonidas y acá en la costa, hermano, nos llevan en peso la delincuencia y el narcotráfico. ¿Son justos las cosas que están pidiendo o son exageraciones? Para tener claro y que la audiencia también lo escuche, ¿no? Mira, Nelson, a partir del mes de septiembre, el ciudadano de Guayaquil tendrá que pagar un galón de gasolina de $4. Y la super que cuesta $5, subirá a $7. Dios mío, lindo. Porque eso va a pagar el ciudadano de Guayaquil. O sea, si el ciudadano de Guayaquil está dispuesto a pagar un galón de gasolina de $4 porque tiene dinero el ciudadano de Guayaquil, ¿qué podemos hacer? Pues aquí en Quito no tenemos. Aquí en Quito sentimos la crisis, aquí en Quito no hay empleo. En la sierra no hay empleo. ¿No? Entonces, si el ciudadano de Guayaquil quiere pagar un aceite de $8, $10, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pero en Quito consideramos que el aceite de palma no tenía por qué subir a $8. De pronto el de girasol sí, pero el de palma, ¿por qué? Claro. Aquí lo que pedimos es institucionalidad. ¿Dónde está la Superintendencia de Control del Poder del Mercado? Aquí en Quito les están ejecutando las garantías que dejaron, sobre todo la pequeña economía campesina, los terrenos, las casitas, animales de pastoreo, porque no pueden pagar sus deudas. Claro. Por la pandemia. Claro, hubo ya una renegociación de los grandes empresarios, pero no alcanzó esa renegociación y refinanciamiento para los pequeños agricultores. No piden condonación, nunca han pedido condonación. Lo que piden es tiempo, nada más, que se recuperen, es todo. Solamente piden eso, que no les ejecuten las garantías y que les den tiempo para reunir la platita y pagar. No sé si en Guayaquil tengan el dinero suficiente para pagar los créditos, no lo sé. Uno más pero aquí en Quito loco, no hay. que acá también estamos chiros, no alcanza, brother. Está jodida la cosa y peor, imagínate la gasolina que no alcanza de tener el gobierno, que es lo que mueve todo. Que cree el presidente que el pobre no usa gasolina, que si el pobre como no usa gasolina, ¿por qué se queja? Es un gobierno que vive en una burbuja que nos está haciendo daño. Pablo, si esto sigue en escalada, que ya lo hemos escuchado, si el presidente sigue tosudo, ¿cuál crees tú que vaya a ser la válvula de escape? Porque vemos un presidente que no cede y ahora que se vanaglorian que no lo han expulsado, no lo votaron y él está sacando pecho erróneamente diciendo que le ganaron a Correa. Yo no sé por qué siguen metiendo la Correa en esta ecuación cuando la pelea es otro tiro. ¿Cuál será la válvula de escape? Sí, me da la impresión que el gobierno no entiende lo que le está pasando. O sea, que Correa no tiene nada que ver. No tiene, absoluto. Es más, se pelea con la CONAIE nunca, la CONAIE nunca pidió la destitución de Lasso. Así nunca es. pidió la CONAIE ha dicho 10 puntos nada más. No nos importa quién esté de presidente, ha dicho la CONAIE. Puede estar cualquiera. 10 puntos, negociemos los 10 puntos, porque tiene que ver con la pobreza, pues. ¿Qué sacando un presidente? Sí, tienes que seguir pagando gasolina de 2.55. Y hay otra cosa, las gasolinas de 2.55 se van a mezclar con la nueva gasolina de 89 octanos y va a subir el precio de esa gasolina y poco a poco la gasolina extra va a desaparecer del mercado. Los guayaquileños de aquí al próximo año estarán pagando una gasolina no menor a $4.50. Eso se nos viene. Eso está ahí. Entonces, si Guayaquil está de acuerdo con eso, ¿qué podemos hacer, querido amigo? Pero el resto del país considera que es demasiado caro porque el costo de la vida es muy, muy caro.
O sea, el costo de las deudas es muy caro, las tasas de interés son demasiado altas y no hay políticas públicas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no tiene recursos cuando tiene 10.000 millones parqueados ahí en reservas internacionales? Coja lo que Fíjate pueda. tú, el Fondo Monetario le va a dar 1.000 millones al país, le va a dar la próxima semana. ¿Sabes qué van a hacer con esos 1.000 millones? Los van a depositar en reservas Dios internacionales mío, lindo. para tener 11.000 millones. O sea, es una locura lo que está haciendo Lazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tú me decías en la pregunta, si Lazo no cede, creo yo que el escenario es el escenario de la renuncia. ¿Y quién va a exigir la renuncia de Lazo? Van a ser los empresarios, los grandes Ok. empresarios. Oye, eso es Porque interesante, Pablo. están perdiendo millones, tienen que pagar nómina, tienen que pagar en líneas de crédito, cartas de crédito, y no pueden porque su presidente no resuelve el problema. Puedes echar la culpa a Leonidas Sisi a la CONAIE, puedes hacer, pero la CONAIE no resuelve esto, el que tiene que resolver es el presidente. Si él no resuelve, entonces paga las consecuencias nada más. Entonces no tiene nada que ver que decrete estados de excepción, que saque al ejército, los problemas se resuelven políticamente porque son problemas políticos. En consecuencia, si el presidente no accede ahora, los comuneros indígenas no tienen ningún problema en quedarse una semana más. Dios Pero santo. en una Así lo semana dijeron. más yo creo que va a ser ya un pedido de renuncia, y no de los comuneros, va a ser un pedido de renuncia de las élites, un pedido de renuncia de los empresarios que le van a decir, ¿sabes qué, querido amigo? Hasta ahí llegamos, no das la talla, por favor renuncia. Ese va a ser el Entonces, punto de quiebre, Pablo, porque parecería ser que lo sí. sostienen todavía estas líneas de que se cree que la culpa es de Leonidas y que Leonidas puede resolverlo. Yo escuchaba a personas, incluso ayer entrevistaba a miembros de la Cámara de Comercio de Quito y tenían esa percepción de que Leonidas, desastre, violentos, robos. Sí, lo que tú acabas de decir, pueden culpar, de hecho sí, pongamos un letrero, culpable Leonidas. Ok, el único que puede resolver esto es el presidente. Y llegará el punto, ¿cuánto tiempo le calculas, Pablo, para que el empresario diga, ñañito, barájate? Es cuestión de días, querido amigo, es cuestión Wow. de días para que los empresarios asuman una posición, digan a los militares que los militares por favor les retiren todo tipo de apoyo, y el presidente se va a desmoronar. Está desmoronado ya, te digo, es un cadáver político, es un cadáver político que conforme pasa el tiempo va a oler mal. Está Diosito. muerto, es un zombie ya, ¿no? Perdió toda capacidad de gobernabilidad. Su salida es cuestión de tiempo, es lo que no entendió la Asamblea Nacional, es lo que no entendieron los socialcristianos, no entendieron la izquierda democrática, pero ya es un cadáver político, ya no tiene ningún chance de gobernabilidad, está muerto. Dios Y santo. conforme pasan los días, los muertos apestan, pues. Claro que Los sí, claro que muertos sí. huelen más, se descomponen. Y eso va a pasar con el gobierno de Guillermo Lazo, es un gobierno en descomposición. ¿Te imaginas los próximos 3 años así? Dios, ¿Te no. imaginas? Es imposible, es imposible. Así Es es. imposible porque ¿cómo va, por ejemplo, cómo va a meter la gasolina de 89 octanos y la gasolina 95, 96 octanos sin políticas públicas y demás? Va a tener otra vez otro conflicto en septiembre. ¿Qué van a hacer los empresarios ahí? Van a bancarse otra vez otro conflicto de 2, 3 semanas por un gobierno inepto. Entonces, el futuro de Guillermo Lasso ya está sellado, está prácticamente sellado. O sea, no tiene gobernabilidad, no puede dirigir al país. O sea, es imposible que dirija al país los próximos 3 años. No entendió, no sé por qué no entendió. De pronto la Fundación Ecuador Libre no entendió. La gente que está ahí en esa fundación vivían en textos que no corresponden a la realidad, pero mira, la política es el arte de lo imposible y Así necesitas es. mucha inteligencia, necesitas saber dónde ceder, cuándo ceder, necesitas evitar lo que está pasando. ¿Cómo es posible que con 10.000 millones en reservas el país te explote, pues? Ese es Porque si no hay impresionante. dinero, vaya y pase, pero con 10.000 millones en reservas y el país te explota es porque no tienes idea de nada, O sea, de nada. ni siquiera, Pablo, ni siquiera se puede decir, pobrecito Lazo no tiene plata. Tiene todo, tiene Ok. recaudación fiscal impresionante, tiene precio del petróleo en $117, tiene recursos del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Mundial, tiene todo, todo, todo. Y con todo a favor, con todo el viento a favor, sobró el banco. O sea, Yes. es ineptitud, es ineficiencia, es falta de inteligencia, o sea, porque tiene a todo el país en contra. Fíjate, en Quito de verdad, yo creo que más del 90% no le quieren a Lazo. Y aquí en Quito no tienes idea el apoyo de los barrios de Quito a los comuneros. Es impresionante. Se quedó friseado. Se quedó cortado un ratito la conexión. Vamos a darle chance.
para que se conecte otra vez. A ver, ahí está Pablo. Sí. Concluíamos. Sí. Sí, te decía, aquí en Quito el apoyo a los comuneros es impresionante, salvo los sectores más ricos de la ciudad, que están con unas cuestiones fascistas, Claro. racistas, pero en los barrios de clase media baja y clase popular, o sea, es un cariño, amigo, es impresionante, es una receptividad. Hay caravanas de ciudadanos de Quito que van a dejarles papas, van a dejarles, en medio de la crisis, verás. O sea, aquí no tenemos alimentos, o sea, no tienes idea de la crisis que hay aquí, pero igual, la gente se consigue huevos, se consigue aceite, se consigue papitas, se consigue atunes y va a dejar, o sea, no tienes idea el apoyo aquí en Quito. Entonces, eso decir que el ICE es el culpable, en Quito no pega, no cabe. Salvo en sectores de la élite, ¿no? Acá igual, porque yo creo que acá por ahí un grupo pensará en Guayaquil, pero no todos piensan. Por eso la percepción de que podría perder la alcaldía de Guayaquil toma más fuerza. Pablo Dávalos, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo y tener tus visiones. Tus palabras para despedirnos. Nelson, necesitamos este momento que el gobierno se sensibilice y por Dios que ya pare esto, Nelson. Sí. Necesitamos parar esto. ¿Qué le cuesta al gobierno ceder? Que le deje a un lado al Fondo Monetario. Dígale al Fondo Monetario que por último regresamos en un año, pero que este momento no podemos, de verdad. Y que el presidente piense seriamente en su renuncia. No le dio la talla, Nelson, no le dio la talla. Tiene que renunciar, no hay otra opción, porque ya se viene el proceso revocatorio del mandato y vamos a firmar todos ese proceso. ¿No? Aquí Quito va a ser contundente, que renuncie. Eso sería, creo que, la mejor forma de resolver este impasse político. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Pablo, a ti, y nos vemos en otra ocasión. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Pablo Dávalos en vivo y en directo, agradeciendo siempre la voluntad. Vamos a prepararnos ya para nuestro siguiente invitado. Ha sido pues una conversación súper interesante sobre todo lo que está ocurriendo hoy por hoy. Creo que ha sido nuestro invitado muy claro en mencionar que si la Asamblea no pudo y no tuvo la receptividad para saber que la situación del presidente de la República, era salir para que por lo menos se quede Borrero y pueda negociar de manera rápida, ahora lo que se viene es la renuncia pedida desde los sectores empresariales, como lo decía Pablo hace un minuto. Entonces, esto es interesantísimo. Va a llegar un punto, ya está llegando, en donde el sector empresarial le va a decir ya no a Leonidas Sisa, porque hasta el momento parece que hay esta percepción de echémosle la culpa a Leonidas, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde le van a decir, oiga, presidente, ya estamos perdiendo, porque está perdiendo plata el sector empresarial. Es verdad, el empleo está afectado, es verdad. Todos estamos afectados. 18 días. 18 días. ¿Cuánto más quiere el presidente de la República? Si el sector empresarial no le pide la renuncia, esto va a terminar recontra